Buenas tardes. Vamos a ver en esta presentación el tema cinética química. La cinética química, ¿qué temas abarca? Nos habla de la velocidad de una reacción química y las teorías que existen acerca de por qué se produce una reacción y con qué velocidad lo hace. En el entorno laboral es muy importante la velocidad de una reacción química para evaluar el control de riesgos químicos. Cuando hay alguna reacción química que libera sustancias que son peligrosas, que son tóxicas o gases nocivos, es importante el control de esa velocidad, ya sea mediante el control de temperatura, de la presión, de la concentración, o sea, de diversas variables que hay que tenerlas en cuenta para que esa velocidad sea menor en el caso de algún contaminante o de alguna sustancia corrosiva. Luego, las medidas de protección van a ser el tiempo que un trabajador puede estar expuesto a esas reacciones químicas y a esa liberación de las sustancias. Y luego también es importante qué equipos de protección va a tener el trabajador que resistan, ¿sí?, a esas sustancias que pueden ser corrosivas. Además, sabemos que algunos productos químicos se pueden descomponer y también generar productos tóxicos, entonces se puede controlar esa reacción de descomposición. Para investigar accidentes también es importante la cinética. ¿Por qué? Porque si ocurre un accidente, después uno investiga a ver qué reacción química ocurrió y qué sustancias se liberaron. Entonces, yo puedo determinar cuáles fueron las causas y luego corregirlas, ¿sí? Si no tuve en cuenta un aumento de presión, un aumento de temperatura, bueno, por medio de la cinética yo lo puedo llegar a determinar, o si hubo alguna falla en un proceso o un sistema de seguridad, y que no se vuelvan a repetir, ¿no es cierto? También para prevenir incendios y explosiones, por ejemplo, en una reacción de combustión, controlar la velocidad de esa reacción, ¿sí? Para que no se produzca una explosión, sobre todo cuando hay sustancias químicas que son inflamables. Y además, bueno, cómo voy a extinguir también en el caso de que suceda, ¿sí? Entonces es importante la cinética de la combustión. La cinética química, entonces, ¿qué estudia? Rebobinando, estudia la velocidad de las reacciones químicas y luego también cómo se mide, cómo se expresa esa velocidad, en qué unidades, ¿sí? Y por último, de qué factores depende, o sea, cómo se puede controlar. En las reacciones químicas sabemos que hay reacciones que son rápidas y otras lentas, aunque es un poco subjetivo, ¿no? Porque qué es rápido y qué es lento. Bueno, supongamos algo rápido con algo que se produce en poco tiempo. Y lento, que es una reacción que se produce durante más tiempo, un tiempo más prolongado. ¿Sí? Acá vemos distintas imágenes de distintas reacciones. Por ejemplo, la primera es una reacción de combustión, seguramente en una industria que es relativamente rápida, ¿no es cierto? Puede ser instantánea. Luego al lado tenemos hierro que se corroe, en realidad se está oxidando, que puede ser más lenta, puede tardar días o meses. La formación de petróleo es mucho más lenta, que tarda millones de años. Y después tenemos el airbag, que en el airbag se produce una chispa, se inicia una reacción química en una bolsa y se libera nitrógeno en gran cantidad. ¿Sí? Los airbags actuales utilizan nitrato de guanidinio junto con un oxidante, que es nitrato de cobre, y el nitrato de guanidinio se descompone ante un movimiento brusco en nitrógeno gaseoso, en agua y carbono. Ese nitrógeno es el que infla la bolsa, ¿sí? También es una reacción que es rápida. Al lado tenemos la maduración de la manzana, que es una reacción que no es instantánea, ¿no? Que puede tardar, ahí yo tengo una manzana que estuvo unos meses, parecía de plástico. Y luego tenemos al lado un huevo frito,
en donde la reacción es la desnaturalización de una proteína, ¿sí? Que era transparente y se vuelve blanca. Bueno, también es una reacción instantánea, ¿sí? La de la manzana depende del tipo de fruto, ¿sí? Pero generalmente no es instantánea. Siguiendo con esta otra diapositiva, podemos ver que la expresión de una velocidad de reacción, o sea, cómo puedo calcular la velocidad de una reacción, en la división entre la variación de la concentración de una sustancia en unidades molar, que lo vieron en química 1, dividido el tiempo que transcurre esa reacción. Es decir, delta de concentración molar sobre delta de tiempo. Eh, la concentración es la concentración que tengo en ese reactor de los reactivos, ¿sí? Y cuál tengo de los productos. También lo podría, perdón, tendría que ver eh, qué concentración tengo al principio y qué concentración tengo al final. Entonces, restando esas dos concentraciones, tengo la variación de la concentración. Y cuánto tiempo tardó en hacerlo es el denominador. Dividiéndolo, tengo la velocidad. Lo puedo hacer con los reactivos o lo puedo hacer con los productos. Con los productos también. Yo inicialmente no tengo nada de producto. Después se va formando hasta que tengo cierta cantidad. Yo resto esas dos y tengo la variación de la concentración del producto. Dividido el tiempo, también obtengo la velocidad. O sea, lo puedo hacer con los reactivos o los productos. Y la unidad va a ser molar dividido segundos, por ejemplo. ¿Sí? Depende del tiempo que tarde la reacción. Puede estar en segundos, en minutos, etc. Y molar, recuerdan que era mol por litro. ¿Sí? Entonces me quedaría mol dividido litro y segundo. ¿Mm? Para explicar la velocidad de una reacción química existen dos teorías, la teoría de las colisiones y la teoría del complejo activado. La teoría de las colisiones, que fue propuesta en 1920 por Gilbert Lewis, nos dice que para que se produzca una reacción es necesario que las moléculas del reactivo entren en contacto mediante choques o colisiones. Pero ese choque tiene que ser eficaz, es decir, tiene que tener la energía suficiente para romper enlaces y la orientación adecuada para formar la molécula. Por ejemplo, acá vemos en la imagen superior las moléculas chocan en una orientación adecuada, es decir, el átomo de oxígeno del dióxido de nitrógeno está chocando con el átomo de carbono del monóxido de carbono. Entonces ahí sí se produce la reacción. En cambio, en la inferior, el choque no es de esta manera, sino que el carbono está chocando con el nitrógeno. Entonces ahí no es adecuado y no se forman los productos. En esta otra diapositiva vemos con respecto a la energía que se libera. En la imagen superior, al chocar las dos moléculas, no liberan suficiente energía como para romper los enlaces y siguen las moléculas tal cual estaban unidas. En cambio, en la inferior se ha liberado la suficiente energía para que esa molécula rompa enlaces y se puedan unir un átomo de una molécula con el de la otra. Esas son entonces las dos condiciones. La otra teoría, que es la del complejo activado, está propuesta por Arrhenius, y Arrhenius dice que el pasaje de reactivo a producto, en ese pasaje se forma un compuesto que es un compuesto intermedio y es transitorio, que tiene más energía que la que luego va a tener el producto. Es decir, que luego pierde energía ese complejo intermedio activado y deviene en el producto. ¿Qué es la energía de activación? Es la energía mínima requerida, es la energía mínima que tienen que tener esos reactivos para que lleguen a ese complejo activado y se pueda producir la reacción. A ver, lo vemos en esta otra, acá se ve mejor en esta diapositiva. Es decir, es la energía de activación sería hasta el pico, es decir, desde el reactivo hasta el pico de esta montañita donde está el complejo activado. Si yo tuviera, por ejemplo, una energía de 50 joules en los reactivos y de 110 joules para el complejo activado, tengo que restar 110 menos 50 sería 60 joules,
y ese sería el valor de la energía de activación. Bueno, en el entorno laboral es muy importante la energía de activación tenerla en cuenta, sobre todo cuando se trabaja con sustancias corrosivas. La energía de activación sería la barrera de energía que debería superarse para que la sustancia reaccione con los tejidos del cuerpo humano. Por ejemplo, puede corroer la piel. Si la energía de activación es baja, la reacción corrosiva ocurre fácilmente y hay peligros, ¿no es cierto? En cambio, si la energía de activación es alta, le cuesta más a los reactivos llegar a formar el producto, es decir, la reacción es más lenta. Es importante los materiales que se van a utilizar en los elementos de protección. Tendrían que ser polímeros de alta resistencia, ¿no es cierto? Ya sea a la temperatura o a la corrosión. Y barreras de protección, como por ejemplo una visera, una gafa, que a su vez los materiales de que estén hechos resistan salpicaduras, ¿sí? Con respecto a sustancias corrosivas. Con respecto a los factores ambientales, hay que tener en cuenta las temperaturas, si son altas, bajas, y también la presión, ¿sí? Y un concepto importante es la entalpía, que se calcula haciendo una resta entre la energía de los productos y la energía de los reactivos. Es decir, es una variación de energía, la entalpía. El delta H, como pueden ver acá. Delta H es la energía, la entalpía. Con respecto a la entalpía, se clasifican las reacciones en endotérmicas y exotérmicas. Endotérmica es aquella reacción que absorbe calor y exotérmica la que libera calor. Una reacción exotérmica, entonces, podemos ver acá en el gráfico que el producto tiene menos energía que los reactivos. Es decir, si yo calculo la entalpía, me va a dar negativa. Cuando la reacción es exotérmica, la entalpía es negativa, porque liberó calor al ambiente, ¿sí? Perdió calor. Por ejemplo, la combustión es exotérmica. Endotérmica absorbe calor, entonces podemos ver en el gráfico que el producto tiene más energía que el reactivo. Por ejemplo, las compresas frías de primeros auxilios tienen productos y se produce una reacción que es de este tipo. O la fotosíntesis que hacen las plantas necesitan absorber calor, energía del sol para producirse. En este caso, entonces, la entalpía es positiva. Los químicos, los científicos utilizan expresiones para decir cómo es esa velocidad de la reacción. Esas expresiones son experimentales, empíricas. Entonces hacen experimentos a distintas temperaturas y les va dando constantes K. Esta constante K es la constante cinética de la reacción, que depende de la temperatura. ¿Sí? Va variando, a 50 grados tiene un valor, a 60 otro y así. Solo depende de la temperatura K. Y también esa velocidad depende de qué concentración molar tenían esos reactivos. Y se eleva a un exponente que es experimental, en este caso n. También lo puedo hacer esto con los productos, ¿sí? Se puede hacer de las dos maneras, o con los reactivos o con los productos. Y llegamos a la ecuación de Arrhenius, que él propuso una expresión que relaciona la constante cinética acá con la temperatura. Esta expresión es exponencial, ven que dice E elevado a la menos energía de activación sobre RT. Bueno, es exponencial y por lo tanto el gráfico es una curva. A es una constante que sería la frecuencia con que las moléculas chocan, ¿sí? Es la energía E sub A, ¿ven? Es la energía de activación. R es la constante de los gases, que ustedes vieron en química 1 como 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin mol, y nosotros vamos a verla en otras unidades. Y T, que es la temperatura en grados Kelvin. Si yo esto lo gráfico me da una curva, entonces lo que hago es aplico logaritmo a esta expresión y llego a esta otra expresión que es la ecuación de Arrhenius linealizada.
logaritmo de K es igual a logaritmo de A menos energía de activación sobre R por 1 sobre T. Esto es similar, o sea, tiene la forma de una ecuación lineal. Quiere decir que si yo la grafico me va a dar una recta. Y la pendiente sería la energía de activación sobre R. Acá podemos ver en la ordenada el logaritmo de K y en la abscisa 1 sobre T. Y vemos cómo da una recta. Si yo puedo graficarla y ver la pendiente de esa recta, puedo conocer la energía de activación de esa reacción.